Hola, bienvenidos al canal Curiosidades de Natsu. Hablaremos ahora de los objetos fuera de tiempo denominados OPART, que es el acrónico en inglés de Out of Place Artifact, que significa artefacto fuera de lugar en español. Es un término usado por el naturalista y criptozoólogo estadounidense Ivan Sanderson para denominar a un objeto de interés histórico, arqueológico o paleontológico que se encuentra en un contexto muy inusual o aparentemente imposible que podría desafiar la cronología de la historia convencional, o sea, un objeto que es imposible que esté en esa línea de tiempo. Los OPARTs también se han utilizado por los aficionados a la ufología como base para la teoría de que la humanidad habría sido fundada y o alterada por civilizaciones extraterrestres mucho más avanzadas o evolucionadas. Te daremos algunos ejemplos. Número 1. Se encuentra un reloj de anillo en una tumba sellada hace más de 400 años. En el año 2008, al sur de China. Un grupo de arqueólogos se encuentran grabando un documental sobre la excavación de una tumba sellada, que perteneció a la dinastía Ming, 1368 a 1644. De repente, encuentran un pequeño objeto, un anillo con forma de reloj hecho en Suiza. De aproximadamente 2 milímetros de grosor, las manecillas de ese reloj de pulsera se habían quedado detenidas en las 10:06. Nadie daba crédito a lo que veía, ya que, teniendo en cuenta que la tumba había permanecido sellada durante más de 400 años y que el Estado suizo no se formó hasta 1848, ¿cómo podría ese anillo de pulsera haber ido a parar ahí? Y antes de continuar, si te está gustando el video, déjame tu like, que eso me sirve muchísimo, y no te olvides de suscribirte y dejar activada la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Número 2. Un reloj astrológico de más de 2000 años. Este es tal vez el OPART más popular y enigmático de todos los que podamos encontrar. Se trata de un bloque metálico cubierto con residuos calcáreos encontrado en los restos de un naufragio de una galera griega. El hallazgo se realizó frente a la isla de Antikythera, Grecia, en el mar Egeo, en el año 1900. El arqueólogo Derek de Soya Price quiso estudiarlo a fondo medio siglo después de su aparición. Al intentar reconstruir aquel amasijo de hierro, se dio cuenta de que contaba con un mecanismo de ruedas dentadas con un complejo sistema de movimiento. Y es que la máquina contemplaba las fases lunares, los movimientos del sol y la luna, las estaciones, los equinoccios, los días, las horas. ¿Cómo es posible que un artefacto de más de 2000 años incluyese un tipo de avance tecnológico que no se desarrolló hasta el siglo XX? Este OPART se encuentra expuesto en el Museo Nacional Arqueológico de Atenas junto a diversas animaciones informáticas que demuestran cómo habría funcionado en su época, si es que podemos definir a qué momento de la historia pertenece en la realidad. Número 3. El descubrimiento lo hizo el coleccionista de fósiles William Meister. En 1968, Meister salió con su familia en busca de trilobites y una de sus hijas le enseñó una roca en la que se encontraba un trilobites. Cuando se fijó más atentamente, pudo ver que el trilobites estaba como si lo hubieran pisado, lo que le llevó a fijarse más atentamente. Y no solo había una huella, sino que eran dos, la del pie derecho y el izquierdo, donde estaba el trilobites pisado, en donde se supone estaba el tacón de aquella huella, que además, según las medidas, era la parte más profunda. Para que esta huella se produjera, su autor tuvo que pisar un terreno blando cubierto de agua que con el tiempo se fue petrificando, dando lugar al fósil. ¿Qué significa esto? Veamos los trilobites, 280 a 225 millones de años. Los cambios en el medio, resultado de la redistribución de tierra y agua, provocaron la mayor extinción de todos los tiempos. Los trilobites y muchos peces y corales desaparecieron cuando terminó el Paleozoico. Y los restos más antiguos de un ser humano, con atributos de Homo sapiens datados en 315.000 años, encontrados en Marruecos. Entonces, ¿cómo es posible que esta huella está ahí? Es imposible, pero esta está allí. Número 4. Cráneo de Kawe. En el 1921 se encontró un cráneo con una antigüedad de más de 5 millones de años en Zambia. El cráneo tiene en el lado izquierdo un agujero perfectamente circular, que extrañamente no muestra líneas radiales alrededor del mismo agujero u otros signos. En la pared opuesta al agujero, el cráneo está dividido y la reconstrucción de los fragmentos muestra que el cráneo se rompió desde afuera hacia adentro, como si hubiera sido provocado por un disparo de rifle. Los expertos forenses afirman que nada podría haber sido diferente de un disparo explotado a alta velocidad, o es que alguien tenía un arma hace más de 2,5 millones de años.
Una raza más avanzada que los seres humanos o viajeros en el tiempo. ¿Qué opinas tú sobre esto? Déjame tus comentarios. Número 5. Martillo de Texas o de London se podría considerar como uno de los oparts más controvertidos que existen. La edad de este martillo se podría datar en millones de años, desafiando las creencias establecidas sobre la aparición en el planeta de las primeras civilizaciones humanas. En el año 1934 o 1936, existen dudas sobre la fecha. Una pareja, el Sr. y la señora Max Hahn, encontraron mientras hacían excursionismo, en la ribera de un arroyo en las cercanías del pueblo de London en Texas, vieron un mango de madera con un martillo incrustado en una roca. Posteriormente los investigadores efectuaron varias radiografías del objeto. Gracias a los rayos X dedujeron que, durante su fabricación, el hierro empleado fue purificado y endurecido. Para poder conseguirlo, es necesaria la utilización de una tecnología metalúrgica muy reciente. Pero la roca, tras los estudios geológicos pertinentes, resultó tener 140 millones de años, y según señalan los estudiosos, se sedimentó después de la fabricación del martillo. El martillo está formado por hierro en 4/5 partes, la muesca contiene silicio, azufre, calcio, potasio y cloro, lo que significa que es producto de un proceso poco común. Al estar fundida la cabeza del martillo con la roca, se ha sospechado que dicho proceso podría deberse a que, en tiempos, el objeto estuvo sometido a una presión atmosférica distinta de la actual, lo que nuevamente nos obliga a pensar en una época remotísima. Como explicación natural se ha propuesto la posibilidad de que la cabeza del martillo perteneciera al hierro procedente de un meteorito. Sin embargo, los elementos hallados en la pieza arqueológica no coinciden con los que sería de esperar de una roca procedente del sistema solar. Además, el proceso posterior habría originado impurezas en el metal que no se habrían escapado del escrutinio de los laboratorios que participaron en el análisis. Sin dudas, estamos ante uno de los objetos más desestabilizadores jamás hallados. Mapa de Piri Reis. Número 6. Piri Reis fue un almirante y cartógrafo, quien en 1512 habría juntado un buen número de mapas para, tener en uno solo, obtener una de las primeras imágenes globales de la Tierra. El trabajo fue muy meticuloso, pero tiene más. En el mapa final aparecen perfectamente trazados territorios que, según la cronología aceptada de ese tiempo, aún no habían sido descubiertos. No es la única sorpresa. El mapa de Piri Reis presenta la Antártida, y lo hace en su forma, sin hielo. Este dato no se pudo corroborarse hasta bien entrado el siglo XX. Dado que la última era glaciar se dio hace 11.000 años, la única opción posible sería que alguien hubiera estado allí en aquella época, o algún otro tipo de ayuda podría ser de algún viajero del tiempo o de seres de otro mundo, puesto que en el siglo XVI era imposible que nadie conociera a ciencia cierta la forma de la Antártida. Otros detalles, como el desierto del Sahara atravesado por caudalosos ríos, eso hace que el mapa sea mucho más misterioso aún. Número 7. El artefacto de Coso. Es una bujía encontrada dentro de un trozo de dura arcilla, el 13 de febrero de 1961 por Wallace Lane, Virginia Maxey y Mike Maixell mientras buscaban geodas cerca del pueblo de Oulache, California. Virginia Maxey especuló en diferentes momentos que este objeto tenía una antigüedad de 100 o 500.000 años. Maxey no pudo proporcionar información sobre la técnica de datación usada o evidencia alguna para calcular su edad. La fecha de los 500.000 años solo está basada en la opinión de un geólogo anónimo. Esto da para especular sobre la veracidad de la edad del objeto encontrado. Está bien documentado que el nódulo que envuelve la bujía pudo haberse formado en años o décadas, como se ha demostrado en ejemplos de encapsulamientos de objetos de metal o acero similares. El artefacto se hizo popular en la prensa de fenómenos extraños a principios de la década de los 70, y la mayor parte de las reseñas contienen la información que suministraba el grupo Info sin profundizar más en el tema. A finales de los 70, una serie documental, In Search of, presentada por Leonard Nimoy, dedicó parte de un programa al objeto de Coso. Se dice que, durante el rodaje, el objeto fue extraviado y nunca más se supo de él. En 1999 se intentó rastrear su paradero, sin éxito. De los 3 descubridores, se supone que Lane y Maixell están muertos, y Virginia Maxey es muy reservada y no hace declaraciones al respecto. Siendo conspiranoico, ¿qué sucedió con el objeto de Coso? Este es uno de los oparts que da más a especular sobre su autenticidad, en esta lista. Número 8. Objetos microscópicos del río Nerade.
En los años 1991 a 1993, buscadores de oro el río Nerade, sobre el lado este de las montañas Jurel, han encontrado insólitos objetos espirales de metal. El tamaño de estas cosas, de estos objetos es máximo de 3 centímetros a un mínimo de 3 milésima de milímetro. Los objetos de forma espiral están compuestos de varios metales, los más grandes son de cobre, mientras que los más microscópicos son de tungsteno y de un metal raro denominado molibdeno. El tungsteno, descubierto en 1779 por Peter Wolf a partir del mineral wolframita, tiene un alto peso atómico y es también muy denso, con un punto de fusión de 3410 grados Celsius. El molibdeno, descubierto en 1778 por Carl Wilhelm Scheele, cuando hizo reaccionar la mineral molibdenita con ácido nítrico, también tiene una alta densidad y un punto de fusión de 2650 grados Celsius. Estos objetos misteriosos están siendo investigados por la Academia Rusa de Ciencias en Moscú y también por un instituto científico de Helsinki. Todas las pruebas realizadas hasta el momento dan una edad para los objetos de entre 20.000 y 318.000 años. Aparte de ser conocidos dos metales que se redescubrieron en el siglo XVIII, los antecesores nuestros tendrían unos hornos capaces de alcanzar 3.500 grados Celsius para fundirlos y trabajar con ellos con tal precisión de hasta 3 milésimas de milímetros. Número 9. El tarro de Dorchester fue descubierto en el año 1851 tras hacer explotar una roca de Meeting House Hill, en la localidad de Dorchester, en el estado de Massachusetts. Consiste en un jarrón o tarro fabricado de una aleación de zinc y plata de unos 12 centímetros de alto y 16 en la base. Fue descubierto a varios metros de profundidad, debajo de una capa de roca sedimentaria, al cual un medio de datación de la época arrojó una cifra de 100.000 años de antigüedad, ganándose la categoría de OPART. En este jarrón, podemos ver representadas especies vegetales extintas hace decenas de miles de años, así como atestiguaron algunos botánicos que revisaron el artefacto. Al poco tiempo de ser descubierto, la prestigiosa revista Scientific American le dedicó un artículo. La noticia, al principio de gran interés, fue perdiendo fuerza debido al rechazo de la gran mayoría de la comunidad científica. Tras pasar de museo en museo, el objeto se ha extraviado y aún hoy se desconoce su paradero. ¿Qué habrá pasado? ¿Y tú qué crees? Número 10. El agujero estrella de Volda. El viernes 30 de noviembre de 2007, un grupo de trabajadores de la empresa K. Urstad Volda procedía a la ejecución de diferentes excavaciones para la realización de un estacionamiento perteneciente a una clínica. De reciente construcción encuentran un pequeño orificio que posee forma de estrella de 7 puntas con 6 centímetros aproximadamente de diámetro. Presenta una regularidad en las formas increíble y una gran suavidad en la superficie, como si hubiera sido tratada y bien pulida. Su profundidad no quedó determinada, ya que había barro en su interior, pero se sabe que se dirigía hacia las montañas. Se averiguó en el registro civil que se habían realizado construcciones próximas a esta zona en la década de los 50 y que a lo largo de los 30 había sido una cantera. Sin embargo, con la maquinaria de esa época no se podría realizar ese tipo de trabajos, y hoy en día tampoco se podría realizar este tipo de perforación. Además, ¿con qué fin lo hicieron? Y no olvides dejarme tus comentarios, que son de gran importancia para este canal. De igual manera déjame de qué tema te gustaría que investiguemos, relacionado con la temática del canal, y dejarme tu like y suscribirte, que eso me ayudaría muchísimo para seguir subiendo más contenido.